¿Qué pasa cuando un cliente simplemente no paga? Es una de las frustraciones más grandes para cualquier negocio. Pero, ¿y si les dijera que esa cuenta por cobrar que parece una pérdida total podría tener un lado positivo? Uno que de hecho puede convertirse en una ventaja fiscal. A ver, vamos a desglosar cómo funciona esto. Exacto. Esa factura vencida no es solamente un dolor de cabeza financiero. Es también una oportunidad que, si se maneja bien, puede de verdad reducir lo que la empresa paga de impuestos. La clave, como en casi todo, está en entender las reglas del juego. Ok, esta es nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a definir bien el problema. Luego, exploraremos las dos perspectivas que chocan aquí, la contable y la fiscal. Y finalmente, trazaremos el camino, paso a paso, para llegar a la deducción. Bueno, arranquemos por lo más básico. ¿Qué es exactamente una cuenta incobrable? ¿Y por qué debería importarnos más allá del dinero que, pues, nunca llegó? El punto clave aquí, y quiero que se fijen bien, es la frase agotado los procesos de cobro. O sea, no estamos hablando de un pago que lleva una semana de retraso. Un crédito es incobrable cuando después de haber intentado por cielo, mar y tierra, la empresa ya asume que es una pérdida, ya sea porque el deudor desapareció, se fue a la quiebra o simplemente se volvió ilocalizable. Claro, a primera lista el impacto es totalmente negativo. Menos dinero en el banco, pues afecta la liquidez, reduce las ganancias, se ve mal. Pero aquí es donde la historia da un giro interesante, y es ese último punto. Esa pérdida puede tener un segundo acto. Para ponerlo en números, una deuda de digamos 100,000 pesos que se logra deducir podría significar un ahorro de hasta 30,000 pesos en impuestos. De repente, una pérdida total ya no lo es tanto, ¿verdad? Ahora, para poder aprovechar ese beneficio, es fundamental y de verdad crucial entender que este problema se mira con dos lentes completamente diferentes, los del contador y los de la autoridad fiscal. Son dos mundos. Y esta imagen lo deja clarísimo. Por un lado, la contabilidad, que se rige por las normas de información financiera, las NIF, que son como la Biblia de los contadores en México. Su objetivo es uno, que los estados financieros muestren la realidad. Si se cree que no se va a cobrar algo, se tiene que registrar. Punto. Pero por el otro lado está el fisco, el SAT, cuyo objetivo es otro, calcular cuántos impuestos se van a pagar. Y para permitir que se deduzca esa pérdida, pone reglas muy, pero muy estrictas. Muy bien, entremos al mundo del contador. ¿Cómo se ve esto en los libros? ¿Cómo se formaliza esa pérdida para que todo quede en orden? Miren, es un proceso de 2 pasos, bastante lógico. Primero, la empresa hace una estimación, lo que se llama una provisión. Es básicamente decir, oye, de todo lo que me deben, creo que este pedacito ya no lo voy a recuperar. Después, cuando la pérdida es ya casi un hecho, se hace el registro oficial, el famoso asiento contable. Y este es el movimiento clave en la contabilidad. Se registra un gasto, lo que, por supuesto, disminuye la utilidad de la empresa. Al mismo tiempo, se le da de baja a esa cuenta por cobrar, lo que reduce los activos. Contablemente, la herida ya está reconocida y registrada. Y ahora sí, llegamos a la parte que seguro genera más interés. Dejemos por un momento al contador y hablemos de lo que le importa al SAT para permitir que esto se deduzca del impuesto sobre la renta. Y primero que quede algo muy claro, esto no es ningún truco, ni una laguna legal. Está ahí, negro sobre blanco, en la propia ley del ISR, en su artículo 25. Lo establece sin rodeos. Las pérdidas por créditos incobrables son una deducción autorizada. El derecho a hacerlo es indiscutible. El verdadero reto está en cumplir con todos los requisitos. Y para entender esos requisitos, hay un número que es el protagonista de esta historia, 30,000 UDIs. Las UDIs, o unidades de inversión, son estos valores que se ajustan con la inflación, así que el monto en pesos va cambiando. Pero este umbral de 30,000 es el que nos va a marcar todo el camino. Ok, el fisco solo permite deducir una deuda cuando existe lo que llama una notoria imposibilidad práctica de cobro. Suena a trabalenguas legal, ¿no? Pero la ley nos dice exactamente cuándo pasa esto. Para deudas menores o iguales a 30,000 UDIs, la regla es bastante directa. Si ya pasa un año desde que el cliente debió pagar y nada, se considera incobrable. Pero si la deuda es mayor a ese monto, la cosa se complica. Se necesita una resolución de una autoridad, como un juez, que demuestre que se agotaron las vías legales de cobro. El tercer caso, bueno, es el de la quiebra, que es muy claro, pero requiere la sentencia oficial. Perfecto, ya entendimos la teoría contable y las reglas fiscales. Ahora, a lo práctico. ¿Cómo se aterriza todo esto? ¿Cuáles son los pasos que hay que seguir para aplicar el beneficio? Ojo aquí, porque hay 3 pasos administrativos que son, de verdad, insaltables. Primero, y esto es fundamental, hay que informarle por escrito al deudor que su deuda será cancelada y deducida. Esto nos lleva al segundo punto, porque esta acción crea un efecto espejo.
Obliga al deudor a considerar ese monto como un ingreso para sus propios impuestos. Y tercero, la empresa que deduce la deuda tiene que presentar un aviso formal al SAT. La fecha límite, el 15 de febrero del año siguiente. Y el famoso aviso al SAT puede sonar a un laberinto burocrático, pero en realidad es un trámite ya muy estandarizado. Se ingresa al portal, se sigue esta ruta que ven en pantalla, se llena el formulario de la ficha 54 ISR, se adjuntan los documentos que respalden el caso, todo en PDF, y lo más importante de todo, se envía y se guarda ese acuse de recepción como si fuera oro. Y un último consejo que de verdad es vital: la documentación lo es todo. Aquí hay que ser casi obsesivos, guardar facturas, correos, estados de cuenta, cualquier chat, cualquier comunicación con el deudor. Si alguna vez la autoridad decide revisar la deducción, este expediente va a ser la mejor defensa. Así que, al final del día, la pregunta que queda en el aire es esta. Una cuenta incobrable siempre va a ser una pérdida. Eso es un hecho, siempre va a doler. Pero con el conocimiento correcto y la diligencia adecuada, podemos asegurarnos de que no cueste ni un centavo más de lo necesario, recuperando una parte a través de un beneficio fiscal completamente legítimo.